Hoy el programita de hoy arranca con esto es, no sé qué quiero hacer con mi vida y por qué Ujú, eso no es un problema. Y acá vendría un poco esto de que no es la duda, es la presión. Ahora, primero que nada, bienvenidos a todos y de nuevo gracias por estar acá. Hoy quiero que hablemos de algo que probablemente muchos están sintiendo, pero que cuesta muchísimo decir en voz alta, sin sentir, digamos, esta incomodidad. Y es esto, es no saber qué quieres, no saber qué hacer con tu vida, no saber si estás en un lugar correcto, no saber si lo que estás haciendo tiene sentido o si simplemente lo estás sosteniendo porque ya lo comenzaste. Y lo más importante no es la duda en sí, es lo que viene después, es esa presión interna, ¿no? Que aparece y te dice, ya deberías saberlo. Ya haremos cuando eso le sumas la edad. A esta altura, digamos, no se dice, che, tendrías que estar más claro. Algo estás haciendo mal. Ya deberías saberlo. Mira a tu amigo de lado. Déjame que hiciste el cole, que se lleva toda la materia. ¿Qué hizo? Y ahí es donde el no saber deja de ser un estado natural. Y te transforma en angustia. Porque no es solo incertidumbre, es autoexigencia. Entonces vamos a hablar en este primer pedacito de lo que sería la ilusión de la claridad y el contexto real. Primero que nada, para los que no me conocen, soy licenciada Sofía Chapeta, argentina, emigrante viajera, psicóloga por el mundo en Instagram y en Spotify también, encontrándome como un Café para las Poderosas, como parte de psicóloga deportiva de Concar Team desde ya bastante tiempo. Y bueno, para los que pueden o no estar en esto o estar en el vivo de Instagram, también sepan que esto se va a repetir, va a estar en Spotify, tanto de Lucas como el mío, y puedan siempre volver a recurrirlo como una herramienta para volver un poquito a la tranquilidad cuando todo se siente a veces que va de cabeza. Hay que entender que vivimos en una época donde la claridad parece la norma, donde pareciera que todo el mundo tiene un camino definido, objetos claros, una dirección. Entrar a redes sociales y ver personas que saben lo que hacen, hacia dónde van, pues eso parece. Que están construyendo, ¿no? Que están creando. Y eso genera una sensación muy fuerte, como un desfasaje interno, ¿no? Como si todos estuvieran avanzando y vos estuvieras dudando. Porque hay algo fundamental en que entender que lo que ves no es la realidad completa, es una parte editada. Nadie muestra su duda en tiempo real. Nadie muestra el momento en el que no sabe qué hacer. Nadie muestra la confusión sostenida. Entonces, terminamos comparando completamente nuestro proceso real con versiones filtradas de otros. Y eso distorsiona completamente la percepción. En consulta esto parece, pero en cantidades, muchísimo. Personas que creen que estar atrasadas, cuando en realidad están atravesando un proceso completamente esperable, solo que en ese proceso uno le pone tanta voluntad, tanto esmero, y hablamos de la conciencia, podés ir a terapia, podés hablar con tus amigos, o sea, también somos humanos, se siente mucho en el pecho, o sea, a veces realmente necesitamos como decir, bueno, entiendo que esto lleva un montón, pero diríamos en México cuando estaba allá, ya, güey, ya, güey, por favor, deme paz, un poquito de respiro. Pero el tema es que uno cree que está atrasado, pero este proceso puede llevar más o menos tiempo. El tema es que a veces no somos conscientes de cuánto. Y el no ser consciente a veces ni a dónde vamos, ni a dónde queremos llegar, tampoco vas a saber cuánto nos va a demandar. Y a veces la vida pasa y no todo está respondido. Y a veces creemos que puede ser todos los pasitos en fila, tenemos un 80% de probabilidad de que esto ocurra y pasa todo lo contrario y se te da vuelta el mundo. Entonces, el proceso es proceso. Ahora uno puede tener una intención y puede tener al menos un poco los patos en fila para saber cómo manejarse. Pero si no somos conscientes de cómo percibimos las cosas, todo parece nunca para siempre o infinito. Entonces no estás fallando, estás en transición. Pero como no hay una narrativa social que varíe este estado, lo vivimos como un error.
Y un tema muy copado en esto me salió a decir esto de por qué hoy es más difícil saber. Y esto no es personal, es generacional. Además, el mera millennial, el Gen Z, atravesando un contexto completamente distinto de las generaciones anteriores. Y hablemos de los centennials ahora que nos llevan como 7000 rayos luces por delante. Hay más opciones que nunca, más caminos posibles, más formas de vida. Pero también hay más exposición, hay más comparación, más presión por encontrar un propósito, porque hay tanto que no sé por dónde arrancar, quiero todo, arranca el concepto del FOMO, arranca esta idea de que toda opción es oportunidad, arranca la comparación por deporte, y antes lo cambio, creo que era un poco más lineal, ¿no? Creo que cada uno le puede preguntar a su viejo, a su abuelo, eran menos las opciones que estaban, un poquito más la exigencia y la presión en el título, esto, lo otro. Un poquito más lineal, ¿no? Viajar así como hoy estamos, era una locura. Hoy no. Hoy puedes cambiar de carrera por deporte y ser la mejor. Y te dicen, qué campeón, que tenés toda una vida para hacer todo lo que querés ser. No sabes. Nadie entiende por qué íbamos al cole, capaz de venir una orientación y de repente tenés que salir a crearte una carrera. Que yo no sé quién soy, qué quiero. Qué presión. Pero hoy no. Repito, hoy podés cambiar de carrera, de país, de trabajo, de identidad 1000 millones de veces. Ayer, profe de snowboard. Mañana me dedico al fútbol. Pasado, surfista, ni idea. Y ni hablemos la cantidad de gente que puede estar acá viendo de Nueva Zelanda, de Australia, de todos lados, que terminamos en laburos que, pero ni uno pero piensa. Ahora, todo esto parece libertad. Muchas veces se transforma en sobrecarga. Porque cuando todo es posible, elegir implica descartar muchas cosas. Y eso activa el modo del miedo. Miedo a equivocarte, miedo a perder el tiempo, miedo a elegir mal. Entonces, muchas personas no avanzan y no porque no puedan, sino porque no quieren equivocarse. Y eso genera parálisis. Y el parálisis no es tranquilidad, es tensión contenida, es energía que no se mueve. Por eso el no saber hoy no es solo una duda, es una experiencia cargada de presión. Entonces, hay que empezar a asimilar, ¿no? Poco a poco, esto de no saber. Imagínense que más de todas las personas que puedo conocer que han mirado son sumamente valientes. Ante todo sacrificaron algo, ante muchas cosas seguramente tuvieron decisiones sumamente difíciles, se encontraron en situaciones con una adrenalina total, personas, lenguajes, culturas, la comida. Quiero comer sano, diría Luca, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no? ¿Qué es sano? Entonces, nos volvemos o sea, la autosuficiencia, la estructura, nos sirve mucho para llegar a donde estamos. Pero hay que entender que eso tampoco tiene que ver como que es directamente proporcional al saber o al no saber. Entonces, podemos ser esa persona autosuficiente que se fue al otro lado del charco, empezó a trabajar de otras cosas, aprender un idioma nuevo, está conociéndose, pero, y que todas esas herramientas y esa forma haya funcionado, pero también involucra un polvito mejor también es. No saber también está bien, porque el no saber te llevó a donde estás hoy. El no saber qué había en Australia, el no saber qué había afuera, pero el seguir peleando por tus sueños o creer que podés y confías en vos y que querés algo distinto. No olviden que el no saber muy probablemente siempre estuvo ahí. El tema es cuando aparece, ¿no? Como parte de un proceso identitario y de una exigencia. Y con eso quiero aclarar algo muy importante, ¿eh? Que es, y que creo que se entienda profundamente, que es no saber qué quieres, muchas veces no es falta de dirección, es un proceso de reconfiguración interna. Es un momento donde lo que eras ya no te representa del todo. Pero lo nuevo todavía está siendo construido, ¿no? Y eso se siente a veces como un vacío.
pero en realidad es transición. Esto se ve muy mucho en personas que migran, porque cuando cambias de país, no solo cambias de entorno, cambias tu identidad. Lo que es en tu lugar de origen no te sostiene igual. Lo que te definía antes pierde peso. Y aparece una sensación muy fuerte de desorganización interna. Que mira qué loco, porque muchas veces con pacientes hablamos que en vez de decir desorganización, hablamos de hablar de estrés, de ansiedad, de pánico, de angustia, de melancolía y ponemos todos los objetivos. Pero ¿qué tal si hablamos que todos estos objetivos y estas emociones como parte de la vida que van y que vienen en esta montaña rusa emocional? Todo esto viene adentro de la mochila y la mochila se llama reconfiguración interna, ¿no? Entonces, siempre va a traer consigo una desorganización. Personas que eran seguras y ahora dudan. Personas que tenían claridad y ahora no saben qué carajo hacer. Entonces, la pregunta deja de ser qué quiero hacer y pasa a ser quién soy en este momento. Y eso no se resuelve rápido, se transita. Porque por ahí usaremos los famosos crisis de la vida del tiempo es sabio, ¿no? Más que nada porque podemos afrancar, volvernos a encontrar en eje, no pensamos tanto de las emociones, de la ansiedad. Siempre una de las actividades que me gusta mucho hacer en terapia es esto de a veces cuando nos agarra un catapum de un montón de cosas, escribirlo, ¿no? Escribirlo, intentar plasmarlo en hoja, y eso seguir leyéndolo y ver hasta qué punto después lo quiero compartir o no con alguien. Y a veces me doy cuenta que ese mensaje era para mí, era para ordenarme. O una afirmación que vengo diciendo hace un tiempo que me encanta, que es, volver a mí es hermoso y elijo soltar y confiar. Son cosas tontas, pero si sos una persona de control, de estructura, fue hace un montón de bien. Ahí viene un poco esto de que a veces el error es de interpretación, ¿no? No es perderse. Acá aparecen los errores más grandes, que es que interpretar este momento como estar perdido, ¿no? Pero no es lo mismo estar perdido que estar en proceso. Estar perdido es no registrar, es no cuestionar, es no moverse. Estar en proceso es moverte, ¿eh? Sin tener todas las respuestas. Y la mayoría de las personas que se sienten así, o esto, están en proceso. Pero eso, como no tiene claridad, creen que están fallando. Y eso genera angustia, innecesaria, pero lógica. Tiene que ver con los conceptos que tenemos, que mamamos, que sentimos. Porque, repito, no es que no hay dirección, es que la dirección todavía no está definida. Y eso es completamente normal. Ahora, hay un montón de momentos en la vida, hay que poder encontrar un poquito más, ¿no? Ahora, hablemos un poquito de esta incomodidad. No sé si querés compartirme vos, Lu, o alguien que esté por acá. Hay un momento que diga, che, yo creí que estaba re perdido y en realidad estaba en proceso, habiendo escuchado un poquito de todo esto. Empiezo yo, igual me gustaría escuchar alguno que tenga ganas y se anime a hablar. Em, bueno, de hecho ayer hice el episodio número 100 del podcast contando un poquito de este proceso y, y cuando llegué a Australia, ahí dice conexión inestable, pero bueno, yo creo que me siguen escuchando. Em, Cuando llegué a Australia en el 2023 yo no sabía qué quería. O sea, tenía como muchas alternativas sobre la mesa y fue un momento súper incómodo. Pero es como vos decís, yo me sentía perdido, a pesar de estar en un proceso. Y solamente transitándolo con esto del acompañamiento psicológico, de poder hacerme las preguntas correctas, fue como se fue enderezando el barco. Ahora tengo otro tipo de preguntas en la cabeza, pero no tanto esto de qué es lo que quiero. O sea, medianamente ya está bastante encaminado. Ahí va. ¿Alguien más que quiera una?
una opinión de me sentí perdido y después dije, fue qué proceso. Perdón, se me cortó todo. No te escuché preguntar. No, decía si alguien más quiere opinar de algo de eso. Yo tengo uno, ponele, Mm, y creo que no es una situación en particular, creo que es constante. Es darme cuenta que al revés, que no, que ponerme en la posición de tener que tener respuestas, de saber lo que quiero, hizo que a veces, o sea, el exigirme tener esas respuestas o verlo como un desamparo, ¿no? En vez de como un proceso, hizo que automáticamente me ponga o me cree mis propios, ¿cómo explicar? Mis propios, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se llama? Laberintos. Me creé mis propios ajá. laberintos. Por querer tener respuestas, jugar a lo seguro o no dar lugar a otras oportunidades, también dejé de ser un poco yo. Porque me corría más la claridad o el miedo a eso, que al final del día dar la posición o el lugar a algo nuevo. Entonces hoy lo veo como un proceso, pero porque lo vi de otro lado, porque vi que solo me estaba limitando, sola, en esos aspectos. Queriendo tomar decisiones, queriendo tener respuestas, fui limitándome cada vez más solita. Y eso es re loco. Porque bueno, hablando un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Esto de cómo interpretamos las cosas, que es lo más importante de la comunicación. O sea, yo digo, che, tengo un ataque de pánico, y en realidad estoy nerviosa. Imagínense cómo puede actuar la cabeza diciendo, che, tuve un ataque de pánico. Y ni hablemos contándole a alguien no sé el ataque de pánico que tuve. O sea, cómo uno se expresa es ultra importante. Y imagínense si no nos expresamos bien para el afuera o no nos entendemos nosotros, cómo nos va a entender el otro. Pero imagínense cómo procesa nuestra cabeza, consciente e inconscientemente, todas estas simbologías y todos estos significados que tenemos y que una cosa, cuando sos un pibe, que tenés 15 años, que estás con su identidad, estás formándote, estás viendo todo. Bueno, si bien yo puedo tener 30 y a veces me siento de 15 y en ese aspecto siempre sigue un poco vigente el cuestionarse y no saber qué uno quiere, pero no por ese lado, ver por el lado de entender que estamos en constante cuestionamiento. Entonces, si hay significados y formas de interpretar las cosas que la hacemos de, no sé, el Luca de Córdoba, cuando tenías 17 años, y ya el vamos, estamos para atrás, ¿no? Y puede funcionar, eventualmente le da unos focos, pero es como que ser hipócrita con que hasta, o sea, si decimos, che, me amo, me valoro, mira dónde estoy, mira todo el avance que hago, mira toda la construcción que tengo, mira toda la experiencia, todo el esfuerzo, pero me sigo trabajando inconscientemente o hablándome con conceptos del 1985, tipo, es una hipocresía total, ¿no? Entonces, el error de interpretación en cómo nos sentimos y la importancia de la conciencia con nosotros mismos y la coherencia es total. Entonces, hablemos de la incomodidad. O sea, todos sabemos por qué la incomodidad es negativa, eso no hay duda, pero ¿por qué en este caso no es negativa? Hay algo que quiero que quede muy claro, la incomodidad no es un error del proceso, es el proceso. Horrible. O sea, nadie quiere estar incómodo. Pero bueno, es el proceso. El problema es que aprendimos a evitar la incomodidad bajo todo, pero punto de vista. Queremos claridad sin duda, queremos seguridad sin incomodidad, queremos decisiones sin miedo, queremos todo. Pero no funciona así, porque el crecimiento incomoda, porque implica soltar lo conocido sin tener garantizado lo nuevo. Y eso genera incertidumbre. Pero esa incertidumbre no es señal de que estás haciendo algo mal, es señal de que algo se está moviendo. Cuando evitas la incomodidad muchas veces te quedas en lugares que ya no te representan. Y eso a largo plazo genera mucho más malestar que digamos, que la incertidumbre en sí. Eh, por eso como en todo esto, bueno, son conceptos que cada uno va escuchando, se identificando, pero quiero que vayan anotando algunas herramientas copadas para poder ir trabajando esto.
pero no como soluciones rápidas, sino como formas de ordenar lo que está pasando. Así que el que quiere ir anotando, por acá, por allá, repito, esto va a estar de vuelta en Spotify, ya lo saben, pero bueno, la primera es, ¿qué me incomoda hoy y qué me está mostrando? Esta pregunta es importante porque la incomodidad no aparece al azar, suele señalar algo que ya no encaja. Entonces, en lugar de evitarla, puedes usarla como información. La segunda, no sé qué quiero o tengo miedo de equivocarme. No sé qué quiero o tengo miedo de equivocarme. Esta diferencia es clave, porque muchas veces no es falta de deseo, es miedo a actuar. Y cuando lo identificas, puedes trabajar sobre ella en lugar de quedarte en la confusión. La tercera es, ¿qué parte de mí estoy sosteniendo por inercia? Esto ayuda a detectar qué cosas ya no son elegidas activamente, sino que siguen por costumbre por miedo al cambio. La cuarta es, si no tuviera o tuviese que resolverlo hoy, ¿qué pasaría? Esta pregunta baja la presión porque muchas veces la ansiedad viene y quiere resolver todo ya. Y no todos los procesos son inmediatos, claro. Estas preguntas no te van a dar, digamos, a ver, estas preguntas en general no te van a dar respuestas instantáneas, pero van a usarse como guía, una dirección interna. Y el mapa interno es lo más importante para llegar a la coherencia en sí. ¿Sí? Ahora, algo que hablamos antes, en otras charlas, en todo, fue que la comparación te hace sentir atrasado. Hay algo que influye mucho en esta sensación de no saber, que muchas veces no registramos lo suficiente, que es la comparación constante. Pero no es una comparación real, es una comparación distorsionada. Compararás tu duda con la certeza del otro, tu proceso con el resultado del otro, tu incertidumbre con lo que el otro decide mostrar como claridad. Y eso genera una sensación muy fuerte de estar atrasado, de ir más lento, de no estar a altura. Y esto lo escucho todo el tiempo en consulta, todo el tiempo. Porque hay personas que dicen, siento que todos avanzan menos yo. Todos saben lo que quieren, menos yo. Todos están más claros que yo. Pero cuando empezás a profundizar un poquito, puede ser algo muy interesante, que es que nadie está tan claro como parece. Solo que algunos muestran más seguridad y otros muestran más duda. Y la seguridad también es una actitud, ¿no? Y eso no significa que uno esté mejor que el otro. Significa que está en momentos distintos del proceso. El problema no es que vos estés confundido, el problema es que estás midiendo tu proceso con una vara que no es real. Y eso genera, pero una explosión en la cabeza, en la mente y en todo tipo de cosas a la hora de compararse. ¿Sí? Y eso es lo más importante. Upa, se me fue el video acá. Ahí está. Eso es lo más importante a la hora de tener en cuenta en la comparación. Ahora, eh, como seguimos hablando y se lee mucho en Conquer, hay una línea entre la estructura del gozarse, de estar bien, digamos, de poder cuidarse, y después está la autoexigencia como motor y como límite, ¿no? Acá aparece otro punto muy importante, que es que la autoexigencia, porque no saber duele, pero no duele solo por la duda, duele porque la exigencia viene del lado de tener que saber. Esa voz interna que dice deberías estar más avanzado, no podés estar así. Si podés mejorar, ¿por qué no lo estás haciendo? Tendrías que tenerlo claro. Y muchas veces esa autoexigencia viene de lugares muy profundos, que les juro que vienen más allá hasta el presente que vos estás habitando. Tiene que ver con la educación, con la cultura, con el entorno, experiencias pasadas. Aprendimos que avanzar es tener respuestas, que dudar, esto es muy fuerte, pero es perder tiempo, ¿no? Entonces, imagínense, si yo siento que dudar es perder tiempo, es una locura. Entonces, imagínense que frenar se lo relacione con retroceder.
cuando frenar es parte de cuidarnos. Entonces, de la psicología sabemos que los procesos internos no funcionan bajo presión constante. El sistema nervioso no toma buenas decisiones cuando está en alerta, cuando hay demasiada exigencia. Lo que parece no es claridad, es bloqueo. Por eso muchas veces cuando te exigís saber, más te confundís. Y eso es clave entenderlo. Bajar la exigencia no es rendirse, es generar las condiciones internas para poder pensar mejor. Y para eso es muy importante cuando hablamos de los conceptos de antes, de la hora, de quién soy, y cuando hablamos de si yo me reconozco que estoy mejorando o al menos avanzando, siendo distinto, escuchándome, conociéndome, exponiéndome. Y ando si empezamos a hablar de que cuando lo que antes eras ya no encaja, ¿no? Hay momentos en la vida donde lo que antes te definía deja de hacerlo. Lo que antes te daba sentido ya no alcanza. Lo que antes te motivaba ya no te mueve. Y eso genera una sensación muy particular que muchas veces se interpreta como un vacío total. Pero no siempre es vacío, muchas veces es transición, volvemos a lo mismo. Y estoy pero hartante con este concepto porque quiero que cada vez que se les venga a la cabeza la palabra vacío o algo de esto, piensen que puede ser parte de una transición. Porque si no, el otro parece una sentencia. Y si parece una sentencia, parece la exigencia, parece la presión. Y lo último que a veces sale de ahí es el movimiento. O si no, la explosión, un movimiento exagerado sin conciencia. Y a veces, en realidad, no necesitamos movimiento, necesitamos frenar. Entonces, en ese espacio donde lo viejo ya no encaja y lo nuevo todavía no se terminó de construir, y eso es profundamente, vamos a decir, desordenante mal, porque no hay una identidad clara, no hay una historia que te puedas contar fácilmente, no hay un soy esto, y eso genera ansiedad, pero también es un momento de reconfiguración muy potente. En consulta parece eso un montón, porque las personas dicen, ya no soy quien era, pero tampoco sé quién soy ahora. Y eso no es un problema a resolver rápido, es un problema, vamos a decir, a transitar directamente. ¿Sí? No sé si hay uno que se va sintiendo identificado en esto, que quiere aportar el estoy siendo, quién soy, no sé qué quiero hacer. Vamos, queremos escucharlos a ustedes también. Mientras piensan qué quieren decir, yo voy a compartir un poquito este cambio de identidad, porque sí en Argentina, con el grupo social y también con lo que uno se desarrolla desde chico, ¿no? Con las amistades que va haciendo, los grupos de acá, los grupos de allá, uno va conformando esa identidad. Y lo loco de irse a vivir a otro lado es que ya nadie da por sentado cómo sos. Simplemente sos y lo que te sale ser, la gente lo acepta. Eh, o no, bueno, allá ellos, pero eh, en ese nuevo rol que a mí me tocó de salir del país, de presentarme como quiero que me vean, como quiero ser, también me tocó empezar a liderar un equipo y eso fue totalmente nuevo para mí y entre lo que quiero hacer y lo que quiero dejar de hacer, que antes sí hacía y me conocían como tal, hubo una ruptura muy grande. Y sigue siendo un proceso, como vos decís, no es una cosa que, listo, ahora voy a hacerlo así. Em, pero es súper interesante esta temática porque así como me toca a mí, seguramente les toca incluso a vos, Sofi, y a todos los que estamos acá. Es que es un montón, y siento que también a veces como que nunca termina de serlo, es parte, o sea, si esto en algún punto termina de serlo al 100% es como, escuché esa moto porque fue la moto de tu vida. Mm. ¿Qué, qué motor? No se escuchó, ¿eh? Eh, Alta cancelación de sonido. ¿No? Bueno, ahí va. Porque las cosas funcionan. Bueno, nada, el hecho de decir que al final sigue siendo un poquito así también. Porque es como que si llegáramos juntos, a menos que cada uno tiene su forma de vivir, ¿no? Pero yo al menos que vaya una vez al mes a Argentina o cada 2 meses, siempre voy a estar extrañando. Y siempre voy a estar y metiendo, amalgamando mis dos identidades.
Y siempre voy a estar dejando algo de lado por un tiempo hasta que pueda volver. Y siempre eso va a pensar, ¿por qué es así importante para mí? ¿Por qué me dejaría de importar estar con mis tres mejores amigos tomando una cerveza en Córdoba comiendo una pizza? ¿Por qué recordarlo no le faltaría importancia? Es como en qué lugar lo ponemos en nuestra vida y cómo reaccionamos ante ello, no porque el valor cambie. Y por ende, si hay dolor, tristeza ante eso, también viene directamente proporcional del valor que conlleva en tu vida. Y porque las emociones son todas válidas y todos se sienten. Todos son igualmente una importante que las otras. No solamente importan las que te hacen sentir bien. Ojalá. Si no, olvidar intensamente, que siempre digo lo mismo. Por favor, no me dejó la Película. explicación. Peliculón, mal, mal, total. Pero bueno, como veníamos hablando, el error de buscar la claridad total antes de actuar, ¿no? Es lo que bloquea muchísimo a las personas en este momento, que es la idea de que primero tienen que tener claridad total y después actuar. Como si hubiese un momento donde todo se ordena internamente y recién ahí uno puede moverse. Pero en la práctica no funciona así. La claridad no siempre viene antes de la acción. Muchas veces viene después. Se construye en el hacer, en probar, en equivocarse, en ajustar. Y esto es incómodo, obvio, porque implica moverte sin garantía, implica aceptar que no vas a tener todas las respuestas antes de empezar. Pero también es liberador porque te saca la espera constante. Te permite avanzar aunque no tengas todo claro y esto no es clave, no necesitas certeza total para dar pequeños pasos. Necesitas un mínimo de dirección y permiso para explorar. Y ese permiso viene de vos. A ver, les quiero hacer unas preguntitas, a ver si alguno se va. También pueden escribir acá en el chat, pueden acá en el IO, si alguno se ha sintiendo identificado. Eh, y preguntas que pueden ir viendo y anotando como herramientas que pueden tener para que le dé un sentido detrás de todo esto, ¿no? Vale, ¿qué parte de tu vida ya no se siente propia aunque la sigas sosteniendo? Son preguntas para encontrarse, para a veces volverse a cuestionar qué es lo que uno está haciendo, lo sigue eligiendo desde el deseo, desde las ganas y no desde el deber, o simplemente por repetición, porque siendo así simplemente funciona. Esta pregunta sirve para detectar dónde hay desconexión. Muchas veces seguimos sosteniendo cosas que ya no elegimos activamente y eso genera malestar. Entonces estaría bueno como poder a veces cuestionar esas cositas, ¿no? Otra pregunta muy importante es, ¿qué estás evitando por miedo a equivocarte? ¿Mm? Esta pregunta apunta directo al bloqueo, porque muchas veces la falta de acción no es falta de deseo, es miedo. Y no estoy diciendo que porque uno se pregunte eso deje de sentir miedo, ¿no? Pero puede empezar a entender de dónde surge cada cosita para poder ir a lograr. Eso es algo muy común en la terapia. Es con un quilombo, un mundo de cosas y es como, hey, pero terapia es magia. Y no, no, es el hecho que lo ordenemos, le demos un lugar en todo su formato, pero te baja una data total. Es como que vayas al gimnasio, veas 100 millones de máquinas y digas, ¿por dónde carajo empiezo? Porque para cómo vengo acá a querer hacer las cosas bien y lo hago por mi salud. Imagínate si lo quiere hacer malo por deporte, ¿no? Me voy a informar, voy a buscar ayuda. Porque eso es lo que uno tiene que hacer cuando quiere estar mejor, ¿no? También saber apoyarse. Entonces, otra tercera pregunta podría ser, ¿qué versión de vos, ¿no? Estás tratando sostener que ya no te representa? Esto ayuda a trabajar la identidad. Muchas veces el conflicto no es meramente externo, es interno. Entonces, cuestionate sin tener que tener una respuesta tampoco, pero cuestionarse ya es el primer paso. Otra cuarta pregunta podría ser, ¿qué te daría más tranquilidad hoy? ¿Tener razón o animarte a probar? Porque esta pregunta es mortal, porque rompe con la lógica de la perfección, porque no se trata de acertar siempre, se trata de moverse. Y la quinta sería,
¿Qué pasaría si no tuvieras que resolver todo ahora? Está baja la ansiedad, está alta, porque muchas veces el problema no es la situación, es la urgencia o la creencia de esa urgencia, porque obviamente nadie quiere sentir incomodidad, volvemos a lo mismo, ni hablamos de la incertidumbre. Estas preguntas no resuelven tu vida en este momento, ¿sí? O en este momento, en el momento que la escuche, mañana pasado es una guía. Te ayuda a ordenarte a lo que estás pasando internamente. Entonces, quiero que se lleven también con todo esto, ¿no? Un concepto mayor de todo. Es como ponerse ni en el lugar de la víctima, pero ni en el lugar de omnipotente héroe, tengo que poder con todo y ya tengo que tener todo resuelto y todo ya y todo. No, cuestionate. Cuestionarte no es ser débil, cuestionarte no es ser vulnerable. La incomodidad es parte del proceso. Si todos fuésemos cómodos, y le puedo pensar con cualquier emigrante que tenga todo cómodo, soy el primero que se está moviendo en muchos factores. Porque se le queda sin duda, se le va el chimichurri de muchas formas, ¿no? A veces tenemos hambre de más. ¿Hasta qué punto lo cómodo, ¿no? Definamos complejo de simple, compuesto, ¿no? O sea, complejo, sencillo, simple, compuesto. Entonces, redefinamos lo que significa avanzar. Hay algo que necesitamos redefinir. ¿Qué significa avanzar? Porque muchas veces creemos que avanzar es tener claridad, tomar decisiones grandes, tener todo resuelto, pero avanzar también puede ser dudar y seguir, porque si no estuviese eso, ¿cómo nos estaríamos moviendo? Vuelvo a repetir algo que siempre digo, tengo mocos. No, ya me estoy enfermando. Campeón, si no tuvieses eso, ¿cómo sabías que tenés un virus en tu cuerpo? O sea que si no apareciese la tos y el coso, pasamos directo a la cama, ahí sin aviso. Dudar es una forma de avanzar y de seguir. Puede ser cuestionarte, puede ser probar algo distinto, puede ser salir un poco de lo conocido, puede ser permitirte no saber sin frenarte. Y por eso también es movimiento. Y eso también es progreso. Por cómo se ve tan claro, muchas veces no se reconoce. ¿Sí? Cuando no veo las cosas muy en claras, a veces no lo reconozco. ¿Cuántos pacientes vienen a terapia que se rompieron el lomo consiguiendo visas en todos lados, en Australia, en esto y lo otro? Y es como que cuando consiguen todo ni siquiera pueden valorar el proceso, es como si hubiese sido lo que tenía que hacer, porque si no, ¿qué? Y la respuesta sería al revés, che, mirá, sí, hoy fue la visa, mañana capaz que eres el papá, pasado que un auto, otro día te pasó otra secuencia, pero el proceso es lo que hace que vos tengas la habilidad de poder saber que eso es quien sos y poder tener la capacidad de repetirlo, de ajustarlo y de reactivarlo cada vez que lo necesites, no el resultado. Porque si nos enfocamos nada más en el resultado, chicos, no estamos entendiendo cuáles son los estímulos que convergieron para que todo ese resultado termine ocurriendo. Y todos esos estímulos muchas veces hay cosas que están en nuestro control y normalmente, la mayoría, es todo lo demás, 50% que no ocurra lo que esperamos. ¿Alguna duda de algo? Que hoy estén todos bastante silenciosos, estar ahí. Creo que nunca hablé tan rápido en mi vida. Tremendo, Sofi. Me parece que todo esto, por más que haya silencio externo, debe estar generando mucho ruido, mucho movimiento interno. Sí, 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 en las preguntas, que es algo que te voy a pedir, todas estas preguntitas que nos fuiste haciendo, estaría genial que las puedas pasar por escrito por el Sí. grupo para que después cada uno los procese y de hecho, si se animan a compartirla por ahí, por el grupo, bienvenido sea. Por una cuestión también de que uno por ahí piensa que está solo en todo esto, ¿no? En reacomodarse la cabeza, la vida y se siente como
que es un trabajo súper pesado y, y al final estamos muchos en ese mismo proceso y creo que saberse acompañado, saberse que no es únicamente a mí el que le pasa, tiene cierto grado de alivio, que no implica que lo vayamos a dejar de trabajar, pero sí ayuda a saber que los otros también están lidiando con lo mismo. Así que te invito, Sofía, que lo compartas e invito a todos Ahí puse, que lo ahí puedan puse todo. repasar. Ahí, Sofi, Ahí ahí está, lo puse perfecto, todo. perfecto. Ahí lo puse todo para que ya les quede y que le vaya resonando. Y sí, siento que también esta charla fue un poco más de eso, ¿no? Yo creo que buscar traer un poco estos conceptos de incertidumbre, más para escuchar, para reescuchar las veces necesarias, para que se encuentren, para que se abracen, para que se sientan en proceso y que la mayoría de las personas no tienen ninguna respuesta. Y que esta charla sirva para que entiendan que todos estamos también dudando, todos estamos en esa incertidumbre, todos a veces estamos un poco perdidos, pero a veces son formatos y arranques para entender que hay una dirección nueva que hay que encontrar. A veces no le sabemos cuál va a ser, pero de vuelta, repito y les incentivo la frase que estoy hoy implementando en mi vida y la intento implementar siempre, que es, elijo soltar y confiar, Mm. ¿sí? No solo en la vida, en mí, porque los cambios solamente vienen de ahí. Entonces, si hoy estás en un momento de no sabes qué quieres, quiero que te lleves con mucha claridad esto. No estás fallando, no estás atrasado, no estás roto. Estás en un momento que no tiene respuestas claras todavía, duele un montón, da un wiki bárbaro Mm. y eso no es un problema, es parte del proceso. No te apures a resolverlo, no te castigues por no saber, no te compares con procesos que no conoces, porque a veces el mayor crecimiento no está en saber, está en sostener la duda sin frenarte por eso, está en animarte a explorar sin garantías, está en permitirte construir algo nuevo, aunque todavía no tenga forma definida. Y quizás lo más importante de todo esto es que no estás perdido, estás en una parte del camino que todavía no tiene nombre, y eso también es avanzar. Y en todo esto hay algo importante que quiero decir, porque muchas veces aparece la pregunta, che, ¿por qué ir a terapia en un momento así? Ir a terapia no es para que alguien te diga qué hacer con tu vida, porque si yo viniese a decirte qué hacer con tu vida, dependerías para siempre de mí y no creo que sería el resultado que nadie querría, ni de mí como terapeuta, ni de ningún terapeuta, sino que cada uno pueda aprender y escucharse y aprender sus procesos para justamente poder incorporar las herramientas para poder resolver su futuro y no depender para siempre de la terapia desde ese aspecto, sino de una dirección de promoción de salud. No es para alguien que te dé respuestas rápidas, es para algo mucho más profundo, que es ordenar lo que hoy sentís desordenado. Cuando no sabes qué querés, lo que suele pasar es que hay muchas capas mezcladas. Expectativas, miedos, presión, historia personal, mandatos, comparación. Y todo eso junta y genera ruido. Parece una nube enorme que no sabemos por dónde arrancar. La terapia no te da claridad mágica, pero te ayuda a bajar ese ruido, te ayuda a diferenciar qué es tuyo y qué no, qué es deseo y qué es exigencia, qué es miedo y qué es intuición. Y eso cambia completamente cómo tomar decisiones. Porque cuando hay más claridad interna, no necesitas tener todo resuelto para avanzar. Necesitas entenderte un poquito más y eso no siempre se puede hacer solo. Es por eso la importancia de pedir ayuda. Así que bueno, licenciada Sofía Chapita, psicóloga por el mundo en las redes, psico del Conquer Team y un café para las poderosas en Spotify para que puedan escucharlo en lo que necesiten los chicos de Conquer acá en el vivo, el que haya escuchado esto tenga alguna duda y quiere escribirme por privado lo que necesite, pero más que feliz de responder, ayudar y acompañar en todo esto. Y bueno, como siempre, Lu, por favor, el gusto es mío. Grande, Sofi, grande, tremenda charla. Creo que nos dejaste a todos con una linda tareita.
En ese sentido está bueno darse esos espacios, tanto terapéuticos como también parar la pelota individualmente, porque mientras uno también está transcurriendo la semana, es genial que se puedan generar esos espacios como decir, "Ah, bueno, a ver, en este momento del día quiero preguntarme estas cositas, ¿no?" Así que después Sofi va a pasar esas preguntitas que escribiste acá en el chat en el grupo, las vamos a dejar piñadas, vamos a invitar a que sigan reflexionando en estas áreas. Y como siempre me gusta relacionar a mí, y por eso trabajamos juntos con Sofi, en la medida en la que uno está bien, en los dos sentidos puede retroalimentar positivamente el proceso colindante, digamos. Si yo estoy bien psicológicamente, si yo tengo más en claro lo que quiero, o que estoy en un proceso, o mi situación actual, las emociones que estoy transitando, es mucho más probable que pueda tomar decisiones en torno a mis objetivos físicos, que pueda comer bien, que pueda entrenar, que pueda seguir trabajando en pos de mi recomposición corporal, lo que sea que estén buscando, y viceversa. Mientras estoy entrenando, mientras estoy comiendo bien, es más posible que todo lo que estoy sembrando en la terapia de mi objetivo de estabilidad emocional, de descubrir lo que quiero y demás, también de sus frutos, ¿no? Entonces es siempre una cosa que nutre a la otra y va avanzando. Así que por eso de mi parte siempre apoyo total a lo que brinda Sofía, estas herramientas, vamos a seguir trabajando en esa dirección. Sofi, genial, me encantó la charla de hoy, la temática. Ojalá que se pueda escuchar bien, voy a ver cómo está la grabación, porque esto sí me cortó un montón de veces mientras vos hablabas, igual ellos, los que estuvieron acá, pudieron aprovecharla, así que eso me pone contento. Y si no, bueno, vamos a ver cómo hacemos para hacerles llegar De a bloques. sí, de a bloques, o vamos a ver cómo hacemos. Ok, bandita, Bueno. Igual, tremendo. igual vos sabés que seguramente me suena que si vos apagaste la cámara ya después se escuchó bien o se ha cortado. Pero bueno, después veremos. Vamos a ver, porque Bueno, o sea, yo te gracias a escuchaba trabado todos. y me parece que lo que se graba es lo que yo tengo acá, pero bueno, tengo Ah, mis dudas, así que lo voy a chequear. Bueno, bichis. bueno. Sofi, gracias. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos la semana que viene. Dale. Chao, chao.